Bueno, les damos la cordial bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos nuestros seguidores de estas redes sociales, de esta su emisora Busco en Ti, radio donde estás no es el final. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. Bueno, y continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de llegar con nuestro segmento Conflicto Matrimonial. Y este segmento es presentado y dirigido en este momento por Giselle y Jorge. Ellos tienen los invitados. Pero bueno, dejemos que sean ellos quienes nos presenten sus invitados. Adelante, Giselle y Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bendiciones. Bueno, es un placer para nosotros estar nuevamente a través de este medio, Busco en Ti Online. Y bueno, queremos presentar a una gran familia, a un gran matrimonio de gran bendición para nosotros y para todos. Sí, así es, pero no primero sin darle la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento a la transmisión del conflicto matrimonial y pedirles que aprovechen estos minutitos para compartir, para llamar a sus amigos y decirle, no te lo puedes perder porque hoy va a estar buenísima este programa, estos 30 minutos llenos de mucha bendición y de mucha palabra del Señor. Sí tenemos unos invitados especiales, dos personas a quienes amamos muchísimo, a quienes conocemos y que también han traído mucha bendición a nuestras vidas. No queremos tomar mucho tiempo porque queremos que ellos puedan tengan vía libre hoy para hablarnos muchísimo, y ellos son Oscar y Mónica Quiroga. Bienvenidos en esta tarde. Muchas gracias, Jorge, Gise, y un agradecimiento a la emisora Busco en Ti por esta oportunidad de compartir los principios de Dios. Nosotros somos la familia Quiroga Niño, Oscar Quiroga, Mónica Niño. Dios nos ha dado unas hijas, educamos en casa, somos una familia misionera y servimos a Dios en la enseñanza de principios bíblicos. Llevamos 18 años de casados y pues también hemos aprendido en estos 18 años a llegar a acuerdos, también hemos tenido diferencias, pero sobre todo ahora viéndolo en retrospectiva, hemos aprendido y a disfrutar también del estar, de la compañía del uno y del otro y de poder servir juntos a Dios. También Dios nos ha permitido trabajar en el área de la familia y como misión, trabajando también ayudando a las familias en diferentes aspectos. Yo soy químico, mi esposa Mónica es psicóloga y hay muchos aspectos que podemos aplicar inclusive de estas ideas. Bueno, gracias Gis y Jorge, y a la emisora también estamos muy agradecidos por la invitación que nos han hecho y pues esperamos en esta tarde poder compartir con ustedes algo acerca de este tema que es importante de abordarlo con transparencia, y es el conflicto matrimonial. Yo no sé si nosotros tengamos algo que decir porque queremos escucharlo, pero quiero que antes nos hablen de este bebé. A ver, de este libro. Bien. Y quiero que nos cuenten así pues como cómo nació. Cuéntenos del libro. Bien, uno de los resultados pues, del trabajo ha sido pues este libro. Realmente es un tema que desde hace unos 10 años teníamos en mente, pero eran proyectos iniciados, entonces había diferentes materiales en diferentes ideas de aplicación de la extensión del reino. Unos de ellos eran en familia, otros en gobierno y en otras partes, en pensamiento. Pero en 2017, orando, Dios nos llevó a que era tiempo de hacer ello. Y yo pensando que era otros que quería que fueran yo más urgentes, él dijo no, el más urgente es este. Y el libro se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres. Es un libro acerca de la crianza y de los aspectos más fundamentales que debemos tener en cuenta en ello. Y de cómo como matrimonio y como familia
podemos llegar a cumplir el diseño de Dios para los hijos y para la vida en pareja. Entonces se publicó el año pasado, en julio. Se está trabajando a través del libro para pionerar, para iniciar ministerios de escuelas de padres, porque hemos entendido y hemos visto, y la evidencia pues lo nota, que el menor ministerio que hay en las congregaciones es el de escuela de padres. Es el que menos hay. Y es tan importante porque en la iglesia debemos enseñar a los padres a hacer familia y a que las familias estén basadas en la verdad que da Dios, da el Evangelio. Y no les enseñamos a los padres. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la asignación sea piadosa, sea virtuosa, si los padres no están educando correctamente, no están criando correctamente y no están viviendo una vida de pareja adecuada? Por lo tanto, pues está este material en el cual se trabaja periódicamente, semanalmente o algo más, y se leen los capítulos y se desarrolla una guía de estudio en grupo, y ello sirve para que las personas que la hagan también, que hagan este curso, puedan hacérselo a otros, pero sobre todo con la idea de que empiece la congregación o las familias a hacer un trabajo en la instrucción a los padres. Y uno de los puntos que encontramos como principales también para la elaboración del libro es el hecho de que muchas veces como papá, uno escucha a los papás, y seguramente nosotros también lo dijimos en algún momento, que los hijos vienen sin manual y de alguna manera se vuelve como si fuera una situación de azar, como tratar de hacer lo que uno pueda para que los hijos salgan bien y se resuelva bien el tema de la crianza, pero realmente entendemos que sí, que en la palabra, en la Biblia están los principios de Dios para la crianza de los hijos, para saber, para conocer el orden para la familia, el orden para todos los aspectos de la vida del ser humano. Y este libro se enfoca en eso, en dar a conocer algunos de esos principios para que los papás puedan conocerlos y aplicarlos a sus propias vidas y aplicarlos a las vidas de sus hijos, que se los puedan enseñar y los puedan dar a conocer y vivirlos. Bien, entonces pues digamos, luego de que ya estuvo pues el libro disponible, hemos visto cómo Dios está usando a las familias y realmente pues la mayor satisfacción ha sido ver familias trabajando con el material y entendiendo que podemos vivir en libertad en la familia, pero que también podemos tener diferencias y que la idea es que esas diferencias sean subsanadas. Y cómo hacerlo, cómo también trabajar en la crianza para que esas diferencias de pronto de pensamientos o de acciones o aplicaciones, ¿sí?, no interfiera hasta generar conflictos. Entonces, hemos visto esto en la vida real y eso ha sido lo más, digamos, desafiante, y también agradezco a Dios el privilegio de verlo. El libro se está trabajando acá en Colombia y también en Venezuela, próximamente en otras naciones, pero pues han habido buenos testimonios sobre la gente aplicando el material. Bueno, y eso nos lleva como al tema específicamente de este segmento, que es el conflicto matrimonial. Y lo que nos gustaría en esta tarde poder abordar un poco es cómo el conflicto matrimonial, pero derivado de la crianza de los hijos. Entonces, para que podamos entender cómo es este tema, cómo lo podríamos plantear, ese conflicto matrimonial derivado de la crianza de los hijos. Porque cuando escuchamos la palabra conflicto es una palabra, pues digamos, pesada. Uno dice, wow, es un conflicto, es algo difícil, ¿sí? Y realmente el conflicto se da muy fácilmente porque no hemos sido educados en evitar el conflicto. En prevenir. O en prevenirlo, o inclusive en trabajar para que ni siquiera hayan desacuerdos. Claro que pueden haber diferencias de pensamiento y podemos llegar a tener desacuerdos porque cada uno pues somos personas distintas y pensamos diferente, pero la idea es que a medida que va pasando el matrimonio
pues lleguemos a muchos más acuerdos y entonces empecemos a pensar mucho más fácilmente. Entonces, puede haber desacuerdos, pero no debemos llegar al conflicto. Muchas veces llegamos al conflicto porque ya entramos emocionalmente en él o entramos a través de soberbia o de orgullo. Y luego ya allí adentro ya es difícil salir. Es como una laguna de barro o de arena movediza que entre más quieres salir, más te vas a hundir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entender primero que aunque somos diferentes, no podemos dar rienda suelta hasta llegar al conflicto. ¿Sí? Podemos inclusive tener diferencias de pensamiento, pero no llegar a un conflicto. Pero normalmente el tema de conflicto se analiza en el tema de pareja y efectivamente es donde hay más conflictos. Pero si vemos realmente la causa de esos conflictos, vas a ver que la mayoría tienen que ver con lo que es la casa, con lo que es la familia, ¿sí? Y sobre todo con aplicaciones respecto a los hijos. Bien, entonces allí es donde vemos que hay como un detonante o un alimentador de llegar al conflicto. Entonces debemos ahondar en estos puntos de la crianza y cómo, aunque hayan desacuerdos, ¿sí?, no llegar a conflicto. Y lo que nosotros hemos podido identificar en términos del conflicto matrimonial relativo a las pautas de crianza es que cuando los esposos inician la vida de padres, con lo que se encuentran es que cada uno tiene una forma propia de cómo realizar esa crianza y de dónde esa forma propia la ha sacado de su experiencia, de cómo fue el criado durante su niñez, o cómo hacían las cosas en su casa, cuáles eran las maneras que tenían para llevar las rutinas, los hábitos de la familia, cuáles eran las cosas que priorizaban en términos de qué valores enseñarles a los hijos. Y una vez que se inicia la vida de pareja de adulto, pues hay algunos acuerdos que se hacen previamente, pero cuando ya llegan niños, entonces esas maneras propias de cómo educar florecen muy fácilmente y cada uno trata de hacer las cosas de hacerlo de manera práctica y de alguna manera también inconsciente, no tan intensa, no tan planeada de pronto, pero de la manera en que lo hacían, de lo que aprendió, de lo que se hacía en su casa. Entonces lo que nosotros encontramos es que en la medida en que los padres no lleguen a acuerdos intencionales, hablando y sobre todo buscando al Señor y orando acerca de cuáles son esos principios de Dios para la crianza de los hijos, ese conflicto va a mantenerse en tensión, va a mantenerse continuo, porque las diferencias están intrínsecas a cada uno, entonces se va a mantener continuamente. La clave que nosotros vemos en esto está en que cada uno entienda que es necesario que tanto el padre como la madre mueran a su manera de pautas de crianza que aprendieron durante su niñez y durante su juventud y busquen esas pautas que están establecidas en la palabra y lleguen a acuerdos acerca de cómo van a ser las maneras en que esa nueva familia va a hacer la crianza de los hijos. Entonces, que no nos centremos, digamos, en el caso de nosotros, en Oscar, en cómo hacen las cosas los Quiroga Ramírez, o yo cómo hacían las cosas los Niño Vergara, sino que entre los dos edifiquemos cómo van a ser las cosas para la familia, cuáles van a ser las rutinas de la familia Quiroga Niño, que ya es la suma de los dos, para enseñarle a nuestras hijas, cómo van a ser, cuáles son los principios que vamos a estarles enseñando, cuáles son las reglas de esta casa, cuáles van a ser los valores, a los aspectos que nosotros les vamos a dar más importancia, cómo vamos a fortalecer las cualidades de carácter, nosotros como principal, empezando por nosotros como padres, pero también para podérselas formar a nuestros hijos. Y también una de las cosas es que pues hay bastante por hacer y uno diría es difícil, pero
pero tenemos que priorizar, y es que ya tenemos las instrucciones, la palabra de Dios, ya allí están los principios. Entonces tenemos ya una verdad que es absoluta y que es buena y que es agradable y que es perfecta. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a inventar que así lo hicimos en mi caso, o así lo pienso, o también que lo vemos creciendo cada vez más en estos últimos años? Así lo dice la sociedad, y aún más recientemente así lo dice el gobernante, el gobierno. Entonces, no, es como lo dice Dios, qué estableció Dios, y basado en ello, pues no acordamos eso. A veces tenemos principios de Dios que están establecidos totalmente absolutos, ¿sí? Y también principios que, aunque son absolutos, la forma de aplicación está abierta. Entonces tenemos que no transgredir el principio, pero acordar cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Tenemos que educar a los hijos, pero nosotros educamos en casa a los hijos, y pues eso es tener más posibilidades de que haya conflictos. ¿Por qué? Porque estamos todos los días en la casa a toda hora con los hijos. Ahora con la cuarentena, pues es algo que están viviendo todas las familias, que lo han tenido que experimentar todas las familias. Y no habíamos entonces acordados, la mayoría de familias, ¿sí?, qué hacer en este caso. En el caso de la educación en casa, pues los hijos están más tiempo, ¿sí?, están todo el tiempo, pero eso puede hacer que haya más desacuerdos. Por lo tanto, tenemos que acordar cosas desde mucho más antes. Sí, y pues eso lo que nos lleva pues es a poder pensar en los aspectos desde inclusive desde la gestación, de las cosas a las que nosotros les vamos a ir dando valor, y poder llegar a esos acuerdos, y entendiendo que cuando se presente una diferencia, no tratar de poner una postura por encima de la otra, porque pues cada uno puede dar unas razones por las cuales lo que piensa uno es válido, y de alguna manera como que invalida la posición del otro, pero por eso es importante como llegar a acuerdos. Eso nos implica como papás que estemos haciendo continuamente, teniendo tiempos de oración por los hijos, que continuamente estemos hablando acerca de cómo está siendo la crianza de nuestros hijos. No es algo que muchas veces en el tema de la crianza, pues lo que nos lleva es el día a día, como ir cumpliendo con las actividades o las acciones del día a día, pero no nos detenemos a pensar acerca de cuál es el propósito de esas acciones que estamos haciendo. Y esa es un poco la invitación que nosotros haríamos a los padres en esta tarde, y es que no solamente cumplamos con las actividades que debemos cumplir, como las actividades de las responsabilidades directamente de los padres, de darle techo a los hijos, de tener la provisión que se necesita para todas las cosas, o de de cubrir sus necesidades alimenticias o de ropa, sino de estar en ponerse de acuerdo como esposo y esposa, como papá y mamá, sobre eso sobre las cosas que se están haciendo para los hijos, que realmente estén siendo para edificarlos a ellos. Y eso implica ponernos de acuerdo continuamente hablar, continuamente pensar en lo que estamos, en que la comida que estamos eligiendo, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, la estamos eligiendo porque confiamos en el valor nutricional de esa comida, no solamente porque nos llama la atención en el supermercado una imagen, sino que realmente estamos pensando en lo que estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo a favor de la vida de nuestros hijos. Estábamos leyendo, hay un capítulo del libro que nos gusta muchísimo, ¿cuál es la base de la familia y su acción? Y obviamente habla sobre el matrimonio como la base de la familia, ¿no? Pero siento que algo ocurre en algunos hogares cuando llegan los hijos o cuando llega el primer hijo. Dentro del matrimonio parece que ese primer hijo desplaza de cierta manera al cónyuge, más que todo en el caso de las mujeres, de las mamás, y como que el hombre queda desplazado. ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque yo creo que eso genera un conflicto en la intimidad o en la comunión entre el esposo y la esposa.
Sí, Gise, ese es un tema que es muy importante porque al fin y al cabo el niño, sobre todo el hijo mayor, llega a ocupar un lugar muy importante dentro de la familia y de alguna manera la energía, sobre todo física de la mamá, pues se vuelca en poder tener como ese sustento de cuidado de ese recién nacido. Que de una manera u otra estamos aprendiendo ahí cómo es cuidarlo, cómo es darle esos primeros cuidados en términos de la alimentación, aprendiéndolo a conocer, sus maneras de llorar, pudiendo establecer también como los tiempos para la alimentación y requiere un esfuerzo físico muy grande de parte específicamente de la mujer. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos como mujeres en mente y que sea algo que edifiquemos con el Señor, ¿sí? De poder entender lo que significa que la relación más importante en la familia es la relación con el esposo, porque como sabemos que dice el refrán, que la base de la nación o de la sociedad es la familia, pero la base de la familia es el matrimonio. Si no tenemos matrimonios estables y matrimonios que sean firmes, eso automáticamente va a hacer que las familias también sean familias débiles, familias que se comiencen a fragmentar a causa de la fragmentación del matrimonio. Entonces, para las mujeres, entendiendo que hay una inversión importante de energía y de energía emocional, de energía física y de energía emocional y de sentimientos alborotados con las hormonas mientras se va pasando toda la parte posparto, es que no se nos olvide esa intencionalidad de recordar el lugar que debe tener nuestro esposo en la relación. E igualmente, de parte de los esposos, sabiendo como toda esa inversión física, emocional y sentimental que tienen las mujeres, que igual en el caso de ellos también es muy alta la inversión porque es una situación totalmente nueva, donde tienen unos niveles de responsabilidad altísimos, donde ya no solamente tienen que responder por su propia vida, sino por la vida de un otro que es totalmente indefenso, y que necesita un cuidado continuo, permanente y adecuado, y que esa responsabilidad, por más de que la mujer esté cumpliendo un rol importante por el tema de la maternidad y del amamantamiento, pero esa responsabilidad es la responsabilidad de ellos, son ellos finalmente van a rendirle cuenta al Señor. Entonces, como entendiendo ambos esa posición nueva en la que estamos, como buscar cuidarse el uno al otro, ¿sí? Ser intencionales en las palabras de amor, ser intencionales en las palabras de agradecimiento. Una cosa tan sencilla como el esposo poderle decir a la esposa, gracias por amamantar a nuestro hijo, ella poderle decir a él, gracias porque nos estás cuidando, gracias por traerme el agua, esos pequeños detalles en el trato y en poder mostrarse gratitud el uno al otro en esta tarea que están haciendo juntos y que no pierdan los espacios de oración, de ese tiempo en pareja, aunque sean de pronto un poco más cortos, pero de poder juntos unirse para ir delante del Señor y poder decir, estamos juntos en esto. No es la responsabilidad de ella, no es la responsabilidad de él, cada uno por aparte, sino que los dos estamos juntos en esto. Si mantenemos ese grado de unión, de decir, es una tarea de los dos, no de uno, entonces eso va a hacer o va a ayudar a que el matrimonio no se vaya a fragmentar en esos primeros momentos de la maternidad y que eventualmente con el tiempo, con los meses y con los años, se mantenga fortalecido. Pienso que pues, cuando viene el hijo, el embarazo y viene el hijo y ya el hijo llega y empieza a crecer, todo el centro está focalizado hacia el hijo y no pensamos, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo esto nos va a cambiar? Y empezamos luego a pensar sobre la marcha y se presentan los desacuerdos y los conflictos porque pues no hemos buscado a Dios también de no solo focalizarnos en el hijo, sino conservar también la relación matrimonial. Entonces, tenemos que trabajar intencionalmente en ello. Lógicamente, la mujer, la esposa,
la mamá, va a estar involucrada aún más y con más energía en los hijos, pero Dios ha diseñado perfecto la familia. El hombre, sí, no tiene tanta involucración logística y operacional, pero sí de liderazgo, y también tiene que tomar la bandera allí, entonces, de que esa mayor consumo de energía y mayor labor hacia los hijos por parte de la madre, él lo tiene que compensar haciendo su labor con los hijos, pero incrementando su labor y haciendo una mayor energía en entonces buscar de Dios y estabilizar la pareja, porque cuando llega el hijo hay una desestabilización y entonces es como esos dummies que se empiezan a mover y por inercia se sigue moviendo hasta que después de más o menos el niño ya cuando empieza a ser medianamente independiente en sus necesidades básicas hacia los 5 o 6 años, entonces ya ese dummy vuelve a quedarse quieto y duró 5 años en que había muchas formas para llegar al conflicto. Y nace el otro bebé. Y ahí está. Entonces, mejor aprender en las escuelas de padres. Las escuelas de padres es para los jóvenes, que los padres le enseñen a los jóvenes, los padres toman las escuelas, y para los adultos que no se han casado, tienen que estar en esas escuelas. También una última cosita, y es que en la medida que podamos aprender más de la familia antes de casarnos, a entender los principios de Dios, vamos a llegar a acuerdos mucho más fáciles, porque vamos a tener en la conciencia los principios, no las situaciones que nos obligan a pelear y luego reconciliarnos y luego a acordar algo. Sí, porque no, estábamos hablando en los programas anteriores cómo afecta la relación, por así decirlo, o los conflictos entre el esposo y la esposa a los hijos, porque de una manera u otra ellos aprenden un modelo de cómo manejar los conflictos y eso llevan a su matrimonio, ¿no? Y donde hubo conflicto en la familia, muchos lo van a repetir porque tampoco ahondaron las causas de esos conflictos. Y pues sí, pueden ser nuestros padres, pero pues pecaron, ¿sí? Hicieron cosas mal. Entonces, pues mi casa y yo, de aquí para abajo, vamos a tratar de ser mejores. Así es. Entonces, es muy importante ese acuerdo, ¿no? El que nos enseñan acerca de también en la crianza de los hijos, aún como decía Mónica, aún en la comida y en todo, es muy importante, ¿no? Que estén unidos, que realmente los hijos y la educación de ellos, el cuidado, lo que traiga es una unidad, ¿no? Un mutuo acuerdo, más que diferencias y conflictos entre ellos que los lleve aún a afectar también la individualidad que tiene también tanto el padre como la madre al criar a los hijos, ¿no? Porque a veces puede pasar de que alguno de los dos dice, esta es la manera en como yo digo, es así, no es como tú dices. Entonces, y cómo estar de acuerdo y respetar, digamos, esa individualidad también, ¿no? En la crianza, ¿no? Muy importante el acuerdo. Sí, Jorge, así es. Lo que tú dices es muy clave porque a veces se entiende como que la crianza es para un asunto de mujeres, pero realmente es un asunto de pareja, es un asunto de papá y mamá para que puedan tomar las decisiones para la vida de los hijos. Y tanto las mujeres no tenemos que tratar de ser nosotras las que decidamos cómo hacer las cosas, ni los hombres desentenderse, sino que juntos lleguemos a acuerdos de la manera en que estamos criando a nuestros hijos y lo estamos haciendo en unidad. Y que nuestra guía sean los principios de Dios para eso, no lo que traemos de antemano de nuestras casas o el capricho de lo que a mí me parece que debería ser, sino que realmente lleguemos a acuerdos es basados en la guía de parte de Dios, pero que lo hagamos juntos. Y eso va a ayudar a que se fortalezca también la relación matrimonial, cuando entendemos el valor que tiene el padre en la crianza de los hijos y el valor que tiene la madre y cómo cada uno tiene su propio lugar. Así es. Sí, y así como decías ahora, Mónica, a veces uno encuentra casos en los que realmente el hecho de que uno de los dos se haga el desentendido sobrecarga
al otro, porque hay casos en el que es la mujer quien se desentiende y está ese papá sobrecargado con todas las cosas en cuanto a la crianza del hijo. Entonces, ¿con qué alegría, con qué gozo va a querer tener comunión con su esposo, con su esposa, en el caso del que sea así, está afectado emocionalmente por la sobrecarga que tiene? Entonces tiene que haber un equilibrio en las labores. Entonces la Biblia nos enseña cuáles son nuestras labores que tenemos que tener, y ese equilibrio se da. O sea, el diseño es perfecto, tenemos que conocerlo y empezar a acordar sobre ello, inclusive desde lo más mínimo. Las cosas más mínimas hay que acordarlas, ¿cierto? Y en la medida de lo posible, pues sí, practicarlas, y a veces inclusive lo acordado vamos a tomar decisiones incorrectas o en contra de ello, o se nos van a olvidar, pero en la medida de tener esa voluntad, esa intención, cada vez va a ser menos. Gise, cuando ya estamos en una situación así, en la que hay un desequilibrio, pues es importante volver al punto de entender la importancia de que los dos estemos aportando, pedirle perdón en lo que cada uno haya fallado y orar el uno por el otro. Si de pronto en el caso, por ejemplo, que tú mencionabas de un papá que está teniendo que asumir la crianza de sus hijos porque su esposa está desentendida, que comience a orar por su esposa y le pide al Señor que ponga en orden las prioridades en la vida de ella acerca de la familia y de la crianza, que ella le pueda dar el valor que tiene para Dios, la crianza de los hijos, entendiendo que ellos son su herencia, la herencia que Él nos permite tener para que nosotros los cuidemos, pero que le pertenecen a Él, la estima que tiene Él para la formación de cada uno de estos niños, que eso que se grabe en su corazón, que ella tenga entendimiento, que traiga revelación a su vida para que pueda hacer las cosas de una manera diferente y haya arrepentimiento. Entonces, cuando estamos en una situación así, hay esperanza, porque podemos, el cónyuge que está sobrecargado, buscar al Señor, no para quejarse de pronto diciendo, este esposo o esta esposa que me tocó, sino para decirle al Señor, ten misericordia, ayúdale a mi esposo a entender, ayúdale a mi esposa a que pueda ver el valor y la importancia de criar, de ser esas guías para la vida de estos niños que nos has dado, y que el tiempo es corto para hacerlo. Si no tenemos solamente unos pocos años para poder hacer esa labor, y que aparte va a ser de impacto para ellos, para el resto de su vida, en la juventud y en la adultez. Ok, bueno, estamos muy agradecidos por este pequeño tiempo. Sabemos que tienen mucho para darnos, para aprender de Dios, de lo que Dios ha depositado, dado en sus vidas. Y qué bueno, pero qué bueno entender eso, ¿no? Que es Dios dentro del matrimonio, dentro de la familia, guiando, que ahí está ese manual, ¿cierto? Para ayudarnos también en la crianza de nuestros hijos, en el acuerdo, y que sea para edificación, ¿cierto? De nosotros y poder crecer cada vez más. Les invitamos a todos a adquirir el libro. Está buenísimo lo que Dios espera de nosotros como padres. Y pues agradecerles por este tiempo tan especial. ¿Cuál sería el mensaje final de parte de ustedes para estos matrimonios en conflicto? El mensaje final sería que hay esperanza, sí, que aun cuando la situación matrimonial en este momento esté en una situación, esté difícil, que se sientan como que no hay para dónde coger, nosotros los animaríamos a que alcen su mirada al cielo y que confíen en la obra que el Señor tiene. El diseño de Dios está en su corazón, o sea, es parte fundamental de su plan. O sea, hay tanto que decir del matrimonio y de las bendiciones que tiene el matrimonio. Es un milagro, la vida matrimonial es un milagro, y que aunque no parezca que hubiera solución por donde lograr que las cosas funcionen, Dios siempre va a abrir los caminos que se necesitan
cuando el corazón del hombre o de la mujer se disponen en buscarlo, y él se encarga también de restaurar las relaciones y de poder traer convicción a la vida de cada uno de nosotros en lo que debemos arrepentirnos y dejar que su obra sea la que se complete en nuestras vidas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Oscar y Mónica. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Sí, gracias por bendecirnos a nosotros, a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y creo que pronto, más adelante, Los volvemos a invitar, eso es seguro. estarán con nosotros. Bueno. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Adelante, Mónica. Muchas gracias a Familias en la Verdad y a la radio online Busco en Ti por esta oportunidad y claro que volvemos. Un abrazo y nos vemos para todos los que se conectaron hoy. Nos vemos el próximo miércoles también con un tema muy interesante en el conflicto matrimonial. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.